Rusia invitó a la República Argentina a la cumbre de los BRICS. ¿Quiénes integran los BRICS? Bueno, obviamente Rusia, Brasil, India, China y Sudáfrica. Así es, BRICS es una sigla que remite a los países emergentes. Para los analistas, esta invitación por parte de Rusia a la República Argentina para participar en el mes de junio en Brasil podría significar justamente la integración de nuestro país. Para los analistas internacionales, la invitación a nuestro país para participar de la reunión del grupo BRICS es el paso previo a la integración de Argentina al bloque más importante de países emergentes. BRICS significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son unos 4.000 millones de habitantes. Nada menos. Nada menos. Y es por ahora algo así como el 60% del Producto Bruto Mundial. Agregale a esto que las disposiciones financieras de este grupo han hecho que, por ejemplo, el G8, que son los países centrales, le pidiera que los socorriera, que el BRICS socorriera financieramente a las economías centrales para salir de la crisis. Entonces, estar dentro de ese grupo, en un proceso de inclusión, para ser más moderado, de ese grupo, significa estar en el futuro del mundo. Para Cleymans, Argentina produjo en los últimos años hechos políticos y económicos tentadores para los BRICS, como la reestatización de YPF y el hallazgo de Vaca Muerta. En Rusia se estuvieron considerando los números de la Argentina. Es decir, el porcentaje del PBI que está afectado por la deuda es el menor de los países BRICS. ¿De Argentina? De Argentina. Es menor que el de los países BRICS. El nivel de ocupación de la población activa, digamos, es por lo menos similar al de los países BRICS. Argentina también está en condiciones, ahora más que nunca, por el descubrimiento de los hidrocarburos no convencionales, de suministrar energía a una gran región del mundo. Repercusiones varias luego de esta invitación por parte de Rusia a la República Argentina. Raúl de la Torre, bueno, ¿qué significa justamente esta invitación y la importancia de este grupo de los BRICS? La importancia, Pablo, de una noticia que sorprendió a todos los analistas. Hoy hablábamos con el profesor Aldo Ferrer, una de las palabras más prestigiadas y respetadas de nuestro país en materia de política económica. Él decía, es la mejor noticia que podíamos recibir. Esta invitación a Argentina a participar de este encuentro de los BRICS, y él no descartaba que en un futuro inmediato el paso siguiente pueda ser la invitación a integrarse como miembro del BRICS, lo cual cambiaría hasta la sigla. Habría que agregar a lo que escuchábamos recién, el análisis que hacía Hernando Cleyman, que además de estos factores donde Argentina inclusive aventaja a los países BRICS en cuanto al nivel de desempleo, al nivel de deuda externa, dos indicadores que Argentina tiene índices menos negativos de lo que tienen estos países, además en el conjunto de países es el que tiene menor nivel de desigualdad. Uno de los principales males de estas economías emergentes, estas economías con mucha potencialidad como la de India, como la de China, como la de Rusia o Brasil, es que tienen un alto nivel de desigualdad que Sudáfrica también supera al caso de Argentina. Veamos algunas cifras que representan hoy el BRICS como dimensión del tamaño que tienen estos países y este bloque. En el caso de Brasil, vamos a ver, sabemos, una población mayor de 200 millones de habitantes, una superficie de más de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados y un PBI de 2.170 billones en términos estadounidenses. Esto sería 2 billones de dólares para el caso nuestro, más del doble del que tiene Argentina. En el caso de Rusia, también las cifras son significativas, importantes, magníficas en cuanto a su volumen. 143 millones de habitantes, una superficie de más de 17 millones de kilómetros cuadrados y también un PBI que supera los 2 billones de dólares. En el caso de India, otro de los países, una de las potencias emergentes que es seguida con muchísima atención, inclusive por el mundo desarrollado, por la importancia que está teniendo en la economía mundial, con 1.200 millones de habitantes. No es error, 1.200 millones de habitantes de uno de los países más
superpoblados del mundo y una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, con un PBI que también está muy cerca de los 2 billones de dólares. En el caso de China, prácticamente no hace falta hacer demasiadas referencias, es conocido lo que es el potencial de China hoy, segunda economía del mundo para muchos, muy cerquita de pasar a ser la primera, 1.300 millones de habitantes, una superficie cercana a los 10 millones de kilómetros cuadrados y un PBI, fíjense, 9 millones de dólares, más que cuadruplica los datos que veíamos de los otros integrantes, Brasil, Rusia, India, del BRIC. Vuelvo a Sudáfrica para ver en el quinto integrante de este bloque, de este grupo BRICS, con una población de casi 53 millones de habitantes, 1.200.000 kilómetros cuadrados de superficie y un PBI es el menor de todos estos países, inclusive en este caso sería un PBI menor al de Argentina de 371.000 millones de dólares. Un bloque que tiene importancia por la magnitud y la proyección que tienen estos países, pero además porque empieza a funcionar con ámbitos de discusión de políticas comunes no solo en los foros internacionales, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, sino además están en la búsqueda de una complementación entre estos países que ahí sí los convertiría en un real bloque hegemónico. Están tomando posición común y empiezan a hacer una expresión muy particular con respecto al resto del mundo y sobre todo con respecto a las potencias. En este mundo que indudablemente va hacia una multipolaridad muy diferente de los esquemas que hemos conocido hasta ahora, por lo menos en el último siglo y medio. Muy bien, Raúl de la Torre nos acaba de dar datos económicos respecto de lo que significa BRICS. Ahora, desde el punto de vista político, ¿cuál es la representación? ¿Qué significa esto, Pedro? Yo retomaría, Cecilia, lo que acaba de decir Raúl, y esto lo hemos debatido en más de una oportunidad en Visión 7 Internacional. En estos últimos años hemos hecho muchos informes sobre BRICS, justamente lo que implica en un mundo que parecía hegemonizado por Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, en lo económico, en lo político y por supuesto en lo militar, aparecen gigantes poblacionales con PBI y además, sin lugar a dudas, con una ocupación gigantesca del territorio del planeta, para decirle en primer lugar a Estados Unidos: acá hay que pensar en un mundo multipolar. No se puede pensar en un mundo que esté manejado básicamente por Estados Unidos e Europa vaya a la rastra de Estados Unidos. En este sentido, me parece, Raúl, que tal vez la pregunta clave es cuánto van a poder negociar los propios países sin pasar por el dólar, algo que tantas veces hemos conversado respecto de Argentina y Brasil, así que te tiro la pelota otra vez porque me parece que es la pregunta clave. El dólar, te diría, Pedro, y la dependencia de los organismos financieros internacionales. Fijémonos en qué momento llega esta propuesta para Argentina. Justamente cuando Argentina está sentada en el Club de París negociando la deuda con los países que conforman este grupo y planteando una cuestión que parece ser que es la más dura de resolver: la no presencia del Fondo Monetario Internacional. Una postura de Argentina que está marcando un rumbo diferente al que establecen estos organismos y, como el caso del Club de París, como todas sus negociaciones anteriores. Esto también es una marca, una señal de presencia política desde otra mirada que está planteando el país. En el caso de los BRICS, se abre claramente la posibilidad de tener sus propios organismos de financiamiento. Se está hablando del Banco del BRICS desde hace ya unos meses y esto es materia de análisis y preocupación en todos los centros financieros mundiales porque es un golpe de escena importantísimo si el BRICS lograra tener esto, y Argentina sería uno de los países que con mayor agrado recibiría una propuesta de este tipo si pudiera integrarlo. Indudablemente ahí estamos hablando seguramente de si la hegemonía del dólar puede ser dañada, herida, cuestionada por este tipo de propuestas. Y yo creo que indudablemente a mediano o largo plazo la respuesta es que sí, porque el dólar a sí mismo se está dañando hoy y está perdiendo hegemonía. Lo que no tiene son monedas alternativas que le puedan hacer frente. Sería para plantearse un interrogante: ¿qué es lo que pasaría si estos países emergentes empiezan a manejar este tipo de criterios? Una autonomía financiera frente a los centros de poder mundial, pero también una autonomía monetaria con respecto a las grandes monedas. Todo un gran desafío y un gran interrogante que seguramente no estamos en condiciones
de responderlo plenamente desde hoy.